¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, en este jueves 17 de abril, semana corta, día feriado, mañana Viernes Santo. Hay muchos que ya salieron de la región metropolitana y otros movilizándose por distintas partes de nuestro país. Esperemos que puedan conmemorar estas fechas, obviamente de manera responsable. Nosotros lo que nos toca es informarlos y aquí van nuestros titulares. El fiscal nacional Ángel Valencia reafirmó que el Ministerio Público hará una investigación prolija, imparcial y objetiva en el caso de las 2 muertes registradas en el Estadio Monumental, afirmando posibles sospechas de que las barras bravas se sostienen en base a algún vínculo con dirigentes del fútbol. Siguen las reacciones tras los dichos de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, quien sostuvo que al principio de la dictadura, el año 73 y 74, era inevitable que hubiese muertos. Desde la UDI afirmaron que no hay novedad en sus dichos, aunque agregaron que las violaciones a los derechos humanos son inaceptables y hay que condenarlas. Son más de 460.000 los vehículos que van a salir de Santiago durante este primer fin de semana largo del año. Para mañana se implementó el peaje a Luca entre las 7 y las 10 de la mañana en las plazas de Lo Prado y Zapata hacia Valparaíso, y en el peaje de Las Vegas con dirección a Los Vilos. En el aeropuerto, en tanto, se proyectan 244.000 pasajeros viajando entre hoy y el domingo. Y en temas internacionales, al menos 2 personas murieron y 6 resultaron heridas tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida. El sospechoso del ataque, quien también recibió un disparo, está bajo custodia y se encuentra hospitalizado. Las autoridades policiales informaron que no se temen nuevas amenazas. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos contándoles que Universidad de Chile venció por 3-1 a Deportes La Serena. Vamos inmediatamente hasta el Estadio Nacional, donde se encuentra nuestro compañero Nicolás Cabargas con todos los detalles. Nico, te vemos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? La felicidad que siento en tu voz es la que se replica acá, en el Estadio Nacional, donde a esta hora los fanáticos de Universidad de Chile salen tranquilamente tras haber conquistado este triunfo por 3-1 frente a Deportes La Serena. Ivo, casi exactamente, incluso en la hora, hace una semana, contábamos acerca del triste fallecimiento de 2 hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental. Y por lo mismo había preocupación en torno a lo que podía ser este duelo, el primero de alta convocatoria en el país, tras ese fatídico partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Para ser honesto, se dio muy probablemente por la hora el ingreso de manera parcial. Empezaba el partido a las 6, no es fácil llegar a un duelo a las 6 de la tarde, tomando en cuenta un día laboral. Bueno, se dio de manera parcial y ahora la salida es completamente tranquila, lo que hemos podido apreciar nosotros sin ningún accidente mayor. Lo decíamos, en un partido donde anotó Israel Poblete, Charles Aranguis de penal, el descuento fue de Ángelo Enríquez y el último gol también de penal lo anotó Rodrigo Contreras para el conjunto azul, que de esta manera llega a los 10 puntos en el torneo nacional y se enfoca ahora a lo que será el duelo de Copa Libertadores frente al Carabobo. Pero antes de seguir hablando de lo que está pasando en la cancha, es necesario, cómo no, hablar acerca de lo que ha sido una semana marcada por lo sucedido en el Estadio Monumental y una situación que incluso hemos tenido reacciones desde el presidente de la República, distintos ministros, y el día de hoy fue el caso de poder escuchar al fiscal nacional Ángel Valencia, quien entregó declaraciones en relación a una situación que se habla mucho en las sombras, pero pocas veces frente a micrófono. Me refiero a la relación, posible o no, entre barristas y dirigentes del fútbol. Bueno, esto dijo el fiscal nacional en Radio Infinita en relación al posible nexos entre dirigentes y barras bravas. Al interior de esta farra hay sujetos que básicamente se dedican a traficar droga y a vender otro tipo de artículos a veces robados, etcétera, que están asociados probablemente con el club o con el fútbol. Los liderazgos dentro de esos piños a veces surgen desde el liderazgo territorial. Luego se incorporan a estas barras y el dominio o el control de la propia barra respecto de por un piño respecto de otro se sostiene muchas veces sobre la base de la violencia. Lamentablemente uno podría sospechar que en algunos casos, o temer
más bien podría temer que también esté asegurado o de alguna manera se sostenga sobre la base de algún vínculo con dirigencias o con funcionarios de los clubes que permiten el ingreso de algún tipo de objeto prohibido, pero eso es algo que tendrá que establecerse con una investigación. La palabra de Ángel Valencia, fiscal nacional, en relación a posibles vínculos, algo que evidentemente va a tener que investigarse, vínculos entre dirigentes del fútbol y barras bravas, algo absolutamente prohibido en las bases de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. No solamente de eso habló el fiscal nacional, sino también de la investigación vigente tras los tristes hechos ocurridos la semana pasada, hace exactos 7 días, en el Estadio Monumental. De esta manera analiza la investigación que se está viviendo el fiscal nacional Ángel Valencia. Esta investigación tiene que ser prolija, imparcial y tiene que ser objetiva. El Ministerio Público y las policías tienen que concentrarse hoy día en esclarecer los hechos. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? En una situación como esa, la información que se recibe desde múltiples fuentes suele muchas veces, en algunas oportunidades, ser confusa y podría cometerse errores graves si solo las decisiones se tomaran sobre la base de lo que espontáneamente pareciera que está apareciendo. Me parece que han optado en este caso por realizar una investigación más acabada, esclarecer los hechos en profundidad y luego, una vez ocurrido eso, establecer dónde están las responsabilidades legales y si hay responsabilidades penales. Volvemos a lo que pasó hace tan solo minutos en el Estadio Nacional. Universidad de Chile venció por 3-1 a Deportes La Serena en este regreso a los partidos de alta convocatoria en el fútbol chileno tras lo que pasó la última semana en el Estadio Monumental. Y para despedirme, Ivo, un dato importante y esperanzador. Conocemos que usualmente cuando pasan hechos de violencia en el fútbol, los equipos se querellan contra quienes resulten responsables. En el caso de Blanco y Negro han decidido interponer denuncias en contra de 15 mal llamados hinchas de Colo-Colo con nombre y apellido por diversos motivos. Uno, la invasión de la cancha, otro, pirotecnia dentro de un estadio y también por usurpación de identidad. Y aquí hay un nombre en el cual me quiero detener, aparece Víctor Reyes, el supuesto vocero de la Garra Blanca, que habló con algunos medios en la jornada del viernes pasado y que incluso fue citado por la Comisión de Deportes del Congreso, está dentro de los 15 nombres señalados por Blanco y Negro, en el caso de él en particular, por usurpación de identidad. En el caso de los otros 14 mal llamados hinchas, podemos decir que es por violencia en los estadios y también por utilización de fuegos artificiales dentro de un recinto deportivo. Ivo. Así es, siguen avanzando las investigaciones, Nico, es importante también asumir ciertas responsabilidades por parte de todos los actores. Hay que esperar también cómo esto va a terminar con el castigo de Conmebol a Colo-Colo, cómo sigue en Copa Libertadores. Lo importante es que al menos tras una semana se comienza a retomar en parte la normalidad de la actividad del fútbol con este triunfo de Universidad de Chile y esperamos que el resto de la fecha y todos los partidos de acá en más sean de la misma manera. Que estés muy bien, buenas noches. Cambiamos de tema para contarles que el Ministerio Público indaga el homicidio de un hombre en plena vía pública en la comuna de Los Espejos. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles de esta información. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ivo. Sí, efectivamente es un hecho, la verdad es que cruento el que ocurrió durante horas de esta tarde en la comuna de Los Espejos, sector de Carlos Ditborn con calle Valparaíso. Es en ese lugar donde se emplaza una botillería, una especie de almacén que está justamente en esta intersección. Es un negocio que está en plena esquina. Y es en ese lugar donde se encontraba esta persona, la víctima de este hecho, quien en horas de la tarde fue emboscada por dos sujetos que llegaron caminando, arma en mano, pistolas en mano. Comenzaron a realizarle algunos disparos en dirección hacia las piernas. Estas heridas de bala lo dejan justamente en esta condición y él se intenta refugiar al interior de este local comercial, al interior de esta botillería. En la entrada de él ya en el suelo, tras la huida de estos dos sujetos, quienes habrían huido a pie,
bueno, es atendido por dos personas, dos vecinos que estaban justamente en este lugar. Le estaban comenzando a realizar algunas presiones principalmente para evitar que la hemorragia siguiera avanzando. Le estaban haciendo torniquetes con algunos implementos, cinturones, algunas cuerdas también y también ropa para evitar que justamente las heridas producto de los impactos de bala siguiera generando una hemorragia demasiado grande. Y es en ese contexto donde estaban justamente realizando estas atenciones, estas dos personas, que llega un tercer sujeto, también arma en mano y a una distancia tal vez un poco más lejos, 2 metros tan solo, pero con la presencia de las dos personas que estaban ahí ayudando a la persona que ya estaba herida, realizan una gran descarga de disparos. Un tercer sujeto es que finalmente termina ejecutando a esta persona y dejándolo con prácticamente signos vitales totalmente reducidos. Todavía con vida, pero como les señalaba, con esta situación de sus signos vitales muy bajos, es trasladado hasta un CESFAM, es el CESFAM Clara Estrella, que se encuentra tan solo 2-3 minutos del lugar donde ocurrieron estos hechos, y es en el trayecto hasta este centro asistencial donde lamentablemente la víctima pierde la vida. Lo que se está investigando ahora es cuáles fueron las causas de esta situación, qué motivó a estos dos sujetos en una primera instancia y al tercero posteriormente a realizar esta acción en contra de esta persona. ¿Habrá sido drogas? ¿Habrá sido algún tipo de venganza? Lo cierto es que todo esto son materias y líneas investigativas que maneja tanto la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones como también al equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras que entregó justamente el subprefecto, el jefe de la Brigada de Homicidios Sur, que entregó justamente estas declaraciones, estos antecedentes respecto de los primeros detalles, de las primeras diligencias que ha desarrollado la BH en torno a este caso. Hoy en horas de la tarde, la víctima de 34 años, sujeto chileno, en circunstancias que se encontraba en las cercanías de un negocio, es atacado por dos sujetos desconocidos quienes, premunidos con armas de fuego, en primera instancia le habrían disparado en las extremidades inferiores. Luego la víctima trata de refugiarse en un negocio donde nuevamente le disparan, esta vez en la región torácica, y el cual queda gravemente herido en el lugar, mientras que los imputados, a lo menos dos, huyen del lugar en dirección desconocida. Si hay quizás conflictos en esta zona por tráfico. Eso es una de las hipótesis que se está trabajando a fin de corroborar este antecedente. Claro, ahí está entonces la situación que se está investigando. Todavía no hay una claridad respecto de cuál habría sido la motivación del por qué se realiza toda esta situación y que deja a esta persona fallecida con al menos 10 impactos balísticos que recibió en su cuerpo. Hay que recordar, la primera acción en su contra fueron directamente heridas hacia las piernas. Lo que vino después fueron múltiples impactos balísticos los que terminan quitándole la vida previo a la llegada a este CESFAM, ubicado, como les señalaba, a 2-3 minutos del lugar donde ocurrieron estos hechos. La evidencia balística también quedó esparcida por diferentes sectores. Hay que señalar, tanto en el exterior de esta botillería como en el interior. Esto obviamente trajo como consecuencia que, por ejemplo, las personas que estaban trabajando al interior de esta botillería tuvieron que esconderse al momento de escuchar los disparos en una primera instancia. De los dos primeros sujetos, las dos personas decidieron ir a esconderse a la parte posterior de este local y no vieron nada más, solamente escucharon los disparos del segundo sujeto que llega hasta este lugar a terminar de ejecutar a esta persona ahí en la entrada de este local comercial. Sobre las dos personas que estaban prestándole ayuda en este caso a la víctima, bueno, afortunadamente no resultaron con lesiones, solamente los disparos los recibió la persona que ya había sido herida previamente y que posteriormente termina falleciendo. El equipo contra el crimen organizado y homicidio se hizo cargo de esta investigación. Escuchemos ahora las palabras del persecutor Gamal Masú, quien entrega justamente también algunos de los antecedentes que han podido ir recabando a propósito de lo sucedido esta tarde en la comuna de Los Espejos.
Se recibe información de homicidio ocurrido en este lugar, donde habrían participado sujetos que disparan a la víctima. Encontrándose en la intersección, recibe impactos balísticos en las piernas y con posterioridad los disparos son efectuados directamente en el tórax. Solamente tenemos lesionada a la víctima que resulta fallecida. Conforme a lo que nos reportaron, habría llegado fallecido al CEFAM. Claro, esa es la situación. Llegó fallecida esta persona, que es de nacionalidad chilena, es una persona de unos 34 años, quien finalmente es la víctima de este hecho. Como te señalaba, Ivo, al comienzo, entonces lo que se está investigando es la posibilidad de que esto pueda tener vínculos con el narcotráfico, tal vez que esto pueda tener algún tipo de, o resultado de algún tipo de rencilla entre bandas rivales que están justamente en esta zona de la comuna de Los Espejos. Todo es líneas que están abiertas para poder llevar adelante esta indagatoria, que en este marco lo tiene a cargo el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, quienes se mantienen en la zona de Los Espejos buscando más antecedentes y también recabando mayores relatos respecto de testigos que hayan podido ver a estos 3 sujetos que terminan atacando a esta persona y asesinándola en la vía pública. Noticia en desarrollo entonces, Felipe Hernández, muchas gracias por este completo informe, que tengas un muy buen fin de semana, que estés bien. Igualmente, chao, chao. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones lograron la detención de 6 integrantes de la banda La Hermandad, una facción vinculada al Tren de Aragua. Los sujetos arrestados son ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes operaban en el sector del Parque Almagro, en la comuna de Santiago, donde ejercían control territorial para la comercialización de ketamina y cocaína principalmente. Esta agrupación también estaría vinculada a secuestros, extorsiones y un homicidio. Los integrantes de la banda quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por 2 secuestros ocurridos en febrero y marzo de este año. Abuso sexual, asociación criminal y tráfico de drogas. Realizaban una actividad, como dijo el fiscal nacional, de tráfico de droga en el sector del Parque Almagro, aprovechando que ahí incluso hay una casa de estudio, donde tenían una multiplicidad de consumidores y con una diversidad también de drogas, desde ketamina, clonazepam, cocaína base y marihuana, y aprovechaban estas actividades, por ejemplo, como la fiesta que usted indica, para efectos de comercializar mayor cantidad de droga. Sin embargo, esta organización fue detenida por un homicidio que ocurre en diciembre del 2024, un homicidio consumado, 2 homicidios frustrados, un secuestro, abuso sexual de una de las víctimas. Bueno, la actividad principal de esta facción era el tráfico de drogas. No obstante a ello, la primera de las víctimas es secuestrada producto de una transacción de droga, luego de extorsionar esta banda criminal a su círculo familiar, incluso en el extranjero, logran el pago de una cantidad de dinero transferida, ¿cierto?, en criptomonedas desde el extranjero hasta esta facción. En el segundo secuestro, la víctima, una mujer venezolana de 20 años, esta mujer, el móvil es otro, tiene que ver más con precisamente el control territorial, pero lo importante que estos 2 delitos de secuestro fueron esclarecidos y con esta operación policial se logra desarticular esta estructura criminal. Cambiamos de tema para contarles que continúan los roces al interior del socialismo democrático. Desde el PPD insisten en la unidad de la coalición para enfrentar al Partido Comunista y el Frente Amplio en primarias. Este jueves, además, se concretó el respaldo oficial del Partido Liberal a la candidatura de Carolina Toá, luego de la bajada de Vlado Mirosevic como abanderado presidencial. El informe es de Miguel Ángel Araya. ¡Saludos! ¡Qué expectación! Y claro que había expectación, porque ya no son 6 los nombres que de momento estarán en la papeleta para las primarias del oficialismo, sino que solo 5, luego de que el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic bajara su candidatura presidencial para apoyar oficialmente a la candidata del PPD, Carolina Toá. La decisión no tendría relación con las firmas y patrocinios que debían reunir para tener un espacio entre los demás abanderados del oficialismo, sino que sería más bien una determinación política, siendo un llamado
llamado a la unidad detrás de una candidatura única que representa el socialismo democrático frente a las opciones del Partido Comunista y Frente Amplio, con candidatos como Janet Jara y Gonzalo Vinter. Si gana el PC o el FA la primaria, ¿son menos competitivos en segunda vuelta con la derecha? La respuesta es sí, es evidente. Si gana el PC o el FA en segunda vuelta vamos a tener más problemas, porque van a ser menos competitivos con una derecha que está arrogante, envalentonada. Lo que hay que hacer es poner a la mejor candidata posible en segunda vuelta. Y esa es Carolina Toá. Incluso avanzaron con cánticos y gritos a solo metros de la sede del Partido Socialista, donde militantes y figuras del PPD y del Partido Liberal invitaban a la senadora y candidata presidencial del PS, Paulina Bodanovich, a deponer su candidatura en pos de la unidad. Paulinita, Paulinita, te venimos a invitar para que en esta primaria vamos todos. Por su parte, la exministra del Interior, Carolina Toá, lejos de criticar al PS por la decisión de participar con su propia candidata, valoró la decisión tomada por el Partido Liberal y Vlado Mirosevic, sosteniendo que el fin de las primarias es el debate de ideas entre simpatizantes de posturas políticas. Sabemos que la pregunta inmediata que va a venir ya venía cuando caminábamos hacia acá. ¿Qué pasa con el Partido Socialista? ¿Qué pasa con...? Bueno, a ver, tenemos una primaria. Nosotros esperamos que después de esa primaria estemos todos los actores de este sector detrás de una única candidatura elegida democráticamente por las chilenas y los chilenos. En respuesta a los emplazamientos continuos del resto del socialismo democrático, la candidata del PS, Paulina Bodanovich, ha descartado bajar sus intenciones de llegar a la moneda. Creo que se pone muy interesante esta primaria con las definiciones que se van tomando. Yo espero que podamos instalar ideas, que tengamos debates interesantes y que conquistemos a la ciudadanía para que haya una amplia participación en la primaria. ¿En qué responde usted ante las peticiones que baje su precandidatura también en favor de Carolina Toá, por ejemplo? Y ha dicho que por lo menos respeta la decisión de todos los partidos. Que estamos firmes junto al pueblo. Pero ¿por qué ha cobrado tal importancia en el socialismo democrático la unidad de las fuerzas de cara a las primarias de junio? Creo que las fuerzas de centro-izquierda, el socialismo democrático, no podemos ir fragmentadas y divididas a la primaria del progresismo, porque evidentemente que eso favorece las opciones de las otras representaciones de izquierda y también de la extrema derecha. Creo que los partidos tienen que tomar decisiones y lo que ha hecho el Partido Socialista es tomar soberanamente una decisión, nos parece muy bien. ¿No va a seguir presionando para que se baje? No, no corresponde presionar la decisión de los partidos. ¿Pero una mala estrategia ir fraccionado? Hay un riesgo de dispersión, pero creo que el paso que ha dado el Partido Liberal va en la línea de fortalecer esta opción, hacer una candidatura progresista de verdad. Poco más de 70 días nos separan del domingo 29 de junio, fecha en la que se celebrarán las primarias de los partidos que tienen intenciones de instalar a su candidato presidencial en la primera vuelta. ¿Será tiempo suficiente para la unificación del socialismo democrático de cara a la elección o Vlado Mirosevic será la primera y única candidatura que se baje en pos de la unidad? Preguntas abiertas que ni el PS ni el PPD pretenden cerrar hasta ahora. Hacemos una pausa acá en CNN Prime. A la vuelta conversamos con el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos para conversar con el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien se encuentra acá en estudio con nosotros. Camilo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Hablábamos fuera de cámara que, al menos yo le decía, una semana intensa esta, me imagino, para el Partido Socialista, pero usted me decía que la anterior había sido peor para usted. Claro, porque, bueno, se juntó la controversia por el reemplazo de la inhabilitada ex senadora Allende, y nosotros también teníamos la constitución de nuestro comité central. Estos hechos ocurrieron perfectamente bien el sábado en la mañana, y luego de mediodía hasta las 4 de la tarde aproximadamente vivimos una reflexión conjunta. Son 110 miembros del comité central que se eligen directamente en el país, y se llegó a la decisión de proclamar a nuestra presidenta, senadora Bodanovich, como candidata a las elecciones primarias, naturalmente con la intención que ella pueda ganar las elecciones primarias y transformarse
en la candidata presidencial definitiva. Así que nosotros vivimos 3, 4, 5 días de mucha intensidad la semana pasada. Sí, una candidata que ha dado mucho que hablar esta semana, entró de lleno al debate. Le pregunto inmediatamente si usted cree que se equivocó Paulina Bodanovich al hablar al afirmar que el Partido Socialista y el PPD no son partidos hermanos, efectivamente. Mire, es que han habido muchas diferencias que ahora se tapan, ¿eh? Por ejemplo, la gente del PPD dijo que habíamos apoyado a Ricardo Lagos el año 89. Eso no ocurrió así. Eso demuestra una ignorancia muy grande sobre hechos históricos significativos, ¿no? Ricardo Lagos no fue candidato el año 89. El PS Almeida apoyó a un candidato independiente llamado Alejandro Ales. Y el PS Núñez, porque todavía lamentablemente estábamos divididos, acordó apoyar al presidente del Partido Radical, Enrique Silva Sima. O sea, ya parte esa argumentación errada. ¿Se da cuenta? Son argumentaciones actuales que están dando en este debate. Porque la dieron para esta argumentación, ¿no? Luego, cuando fue Lagos candidato, el Partido Socialista yo creo que puso todo lo que tenía a su alcance para apoyarlo. Y luego nos destacamos en su gobierno por apoyarlo lealmente, cosa que no ocurrió muchas veces con el entonces presidente del PPD, ex senador Guido Girardi, ¿no? Si las cosas se ponen en la perspectiva, ¿no? Muchas veces tuvimos diferencias muy de fondo. Entonces, no es bueno, ¿no? Indicar una realidad que no fue, porque se cae en un conservadurismo, ¿no? Esa vieja idea de que todo pasado fue mejor. No es así, eso solo ocurre en el tango. Sí, pero usted dice que no son partidos hermanos, efectivamente, que No, quizás yo no se está tapando diferencias del pasado y ahora salen a luz ahora que tienen dos candidatas distintas. Yo no digo nada porque no me gustan las simplificaciones. Yo digo que hemos tenido la vida propia de dos partidos que son diferentes. Formamos parte de los gobiernos de la concertación. Nosotros desarrollamos un esfuerzo especial por entendernos con la democracia cristiana, ¿no? Por eso surgió la idea del eje socialista demócrata cristiano. El PPD nunca se hizo parte de esa idea y su presidente, que hoy día habla mucho contra nosotros, el año 2009, ¿no? acordó con el presidente entonces del Partido Radical romper la concertación y presentar una lista de concejales separados. Y nosotros mantuvimos el acuerdo con la democracia cristiana. O sea, muchas veces tuvimos conductas distintas. El Partido Socialista se caracterizó por su responsabilidad política, ¿no? Por mantener siempre nuestra condición de partido de gobierno, de partido de la concertación, apoyando a los mandatarios independientes del partido en que militaran. ¿Coincide usted en que el PPD quiere dejar a Paulina Bodanovich como la villana en este asunto, como que está tratando de separar a dos partidos que forman coalición, que han hecho alianzas juntos? Es lo que ella misma reconoció esta semana. Es posible que algunos de sus teóricos de la publicidad pretendan hacer, ¿no? Pero son cosas que finalmente pasan, ¿no? Eso no va a durar más de 2 o 3 días, 4 o 5 días. Se pueden hacer esos juegos, pero son de corto plazo. Nosotros presentamos una postulación presidencial porque constituimos una fuerza de Arica Magallanes. Fíjese que en nuestra reunión del sábado hemos constatado que solamente en una comuna de Chile no hay militantes socialistas, que es la comuna de Tortel. Bueno, y en la Antártica chilena, que no es comuna propiamente tal. Entonces, lo que buscamos es romper la distancia que hay entre la ciudadanía y los partidos políticos. Para nosotros es muy importante que nuestros adherentes, nuestros afiliados, nuestros militantes se movilicen, vayan y conversen con las personas, con la ciudadanía, recojan las opiniones. Se pueda de verdad establecer un diagnóstico de lo que Chile de hoy necesita, porque hemos estado demasiado tiempo encerrados en estas discusiones que no son conducentes a poder esclarecer el problema de fondo. Ese problema de fondo es cuál es en realidad el programa político que el próximo gobierno debe llevar a cabo. Y en ese sentido, ¿por qué el Partido Socialista no sería la continuidad de este gobierno, siendo parte importante del gobierno del presidente Boric, y solo sería la candidata Toada, la candidata Jara? Claro, mire, yo creo que nuestra definición está bastante más cerca de la realidad, porque Chile es otro país,
que en su sano, en una argumentación sólida, no solamente para ganar un poco de espacio televisivo, podría hoy día argumentar que Chile es el mismo que cuando asumió el presidente Boris. Teníamos una situación de inestabilidad. Muchos pensaron de que la economía no se iba a lograr ajustar, ¿no? El presidente y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfrentaron tareas de alta envergadura, ¿no? Resolver el tema de la inflación, que era amenazante, sin que esto significara una caída en el empleo, que nos condujera a un fenómeno que se llama estaflación. O sea, lograr reestabilizar el país para poder encauzarlo en la dirección de tareas principales, como el tema de la reforma de pensiones. Bueno, pero hoy día Chile no tiene nada que ver con el que salió de la pandemia, no tiene que ver con el que salió del estallido social. Hoy día el país es distinto y en consecuencia lo que tienen que hacer las candidaturas presidenciales es precisamente dar cuenta de que no podemos simplemente repetir lo que hizo el presidente Boris. De lo que se trata es de poder abordar las tareas del Chile del 2026 en adelante. Por eso que es un absurdo definirse como continuista. ¿Y qué es lo que no hay que repetir específicamente? De manera macro podríamos hablar. Evidentemente hay muchas cosas que podríamos hablar, pero ¿qué es lo que no habría que repetir de este gobierno en un próximo gobierno? Los autogoles. Ha habido mucho autogol innecesario, ¿no? Que han causado graves dificultades. Por ejemplo, mira, el primer día de trabajo hábil, la ministra del Interior se fue a meter a Temo Coicuy, le dieron unos escopetazos y se armó de inmediato un problema que la descalificó lamentablemente como ministra del Interior. O sea, la acción del gobierno tiene que ser mucho más meditada, ¿no? El gobierno tiene que tener una agenda que le permita evitar, ¿no?, situaciones que se les transforman en dificultades que son finalmente absurdas. ¿Lo atribuye a falta de experiencia quizá? Tiene que ver naturalmente, porque es que Asís nunca había sido ministro del Interior, así que evidentemente tiene que ver con la falta de experiencia y no es una mala intención. Pero claramente eso influyó porque una ministra que yo creo que el presidente pensó para todo su gobierno, solamente duró 6 meses. Prácticamente a la semana ya no podía ejercer bien sus funciones porque había quedado desautorizada. Y así, no son fenómenos de carácter estructural, ¿no? El propio gobierno sí lo reconoció. En una intervención el presidente dijo de que había instruido de que por favor no se cometieran más autogoles, pero lamentablemente sus colaboradores no fueron capaces de conseguir que no se cometieran más autogoles. Entonces nosotros lo que queremos desarrollar es una acción de gobierno coherente, seria, sistemática, y tenemos una candidata, Paulina Bodanovich, que con la energía que tiene ella, con su empuje y su vitalidad, lo puede llevar a cabo. Sí, esa postura que usted Entonces, dice... ¿por qué se ponen tan celosos nuestros... ¿Quién se pone celoso? Se ponen celosos los que son parte de la propia coalición. ¿El PPD? Bueno, hoy día hicieron un mini meeting, una cosa, un grupo de personas se juntó a aplaudir y a decir cosas descorteses, ¿no?, cerca de la puerta de nuestro partido. Es una cosa infantil, no tiene sentido. Oiga, usted hablaba de los autogoles y parte del discurso, cuando proclaman a Paulina Bodanovich el día domingo como candidata del PS, ella hablaba de que han tenido que pagar costos como partido por decisiones que ustedes no han tomado. Me imagino que tiene que ver también en línea de lo que usted decía. Y Carolina Toá le contestó esta semana diciendo que si está tan malo el gobierno, si no le gustaba, bueno, uno se va y punto. ¿Qué le parece el tono que ha tomado esta pre-campaña y los tonos de la candidata del PP? Bueno, ya se fue ya, pues. O sea, más bien es una receta para ella. La que se fue ella, nosotros seguimos en el gobierno. Nosotros mantenemos nuestro compromiso de ayudar, de colaborar. Lo hemos explicado muchas veces. El presidente no es solo el jefe del gobierno, es el jefe del Estado, ¿no? Cuando nosotros formamos parte de la coalición, lo que estamos ayudando es a la gobernabilidad democrática de Chile. Porque ustedes bien saben que la presidencia de la República es vital para esa estabilidad. Hoy día, en estos días, nos ha recordado dramáticamente la candidata Matei, ¿no?, la realidad que ocurre cuando se produce una desestabilización. Ella dice que los crímenes se justificaron. Obviamente nosotros nunca vamos a justificar los crímenes que se cometieron. Pero lo que sí ocurrió es que cuando se desestabilizó al presidente, se puso en riesgo la gobernabilidad democrática y el propio régimen democrático se derrumbó. Entonces nosotros, como somos partidos responsables, seguimos en el gobierno para poder colaborar, para ayudar a esa estabilidad, más allá de las tareas del gobierno. Porque el presidente es el jefe del gobierno, pero también es el jefe del Estado. Y el Estado es
esencial para la gobernabilidad democrática de Chile. ¿Sin el Partido Socialista hubiese sido más difícil para este gobierno? Sin el apoyo, ustedes han dicho que han sido un partido leal, que han estado ahí, que han pagado costos también. ¿Hubiese sido más difícil el tránsito de este gobierno sin los representantes, por ejemplo, del Partido Socialista? Es que no me pida que yo me autologie, ¿se da cuenta? O sea, nosotros no andamos haciéndonos propaganda fácil de lo que nosotros mismos hemos hecho. ¿Pero ha sido necesario en este gobierno? Mira, a nosotros nos parece que ha sido un aporte valioso. Nosotros hemos colaborado con el gobierno con la mejor intención, con toda nuestra voluntad, con toda la experiencia que tenemos. Es lo que el presidente ha decidido. Efectivamente, hay ministros socialistas que tienen responsabilidades importantes. El presidente decidió que ellos estuvieran en esa responsabilidad importante. Nosotros lo hemos apoyado sin condiciones. Camilo, bueno, al existir dos candidaturas en el socialismo democrático, Carolina Toá, Paulina Bodanovich, ahora la posibilidad de que se pierdan votos, se habla de la dispersión de votos, que esto podría generar que otro candidato, quizás Kenneth Jara, se habla el día de hoy, pudiese aprovechar quizás esta misma dispersión. La candidatura del PS está a firme, no hay posibilidad de que esto se baje, pensando quizás en las negociaciones parlamentarias, teniendo en cuenta también lo que se ha dicho de Paulina Bodanovich, que es una candidata que no le ha ido bien la vez que se presentó a un cargo de elección popular, que quizás no tiene esta experiencia que tiene Carolina Toá, ella dice, a diferencia de Paulina Bodanovich. Es que eso es mucha autopropaganda, déjeme decirle, porque yo no veo de verdad cuáles son las grandes victorias electorales a las que se alude con esa afirmación. Yo no las veo, las ignoro. Pero mire, yo no voy a entrar en ese juego porque no tiene sentido. El Partido Socialista va a recorrer Chile con su candidata. No se van a... Nosotros vamos a llegar hasta el último rincón. Nuestra candidata va a recoger las opiniones que no son escuchadas hoy día. Va a hacer el esfuerzo de estar donde las fuerzas políticas deben estar, porque hay que ser capaces de comprender, no el Chile del 2021 que se dice que... No, lo que hay que comprender es el Chile del 2025, pero por sobre todas las cosas lo que hay que ser capaz de comprender es el Chile del 2026 en adelante. Y para eso esta elección, para tener contacto con la comunidad, para recoger sus opiniones, para alimentar nuestras ideas del Chile, para vivir la realidad del país. Así que yo le diría a nuestros amigos del PPD que no le tengan miedo a las elecciones. No, las elecciones enriquecen, las elecciones son muy importantes. No se asusten, amigos del PPD. Si esto es normal, esto es vivir la democracia. Oiga, pasando a otro tema, ¿qué pasó con la designación del reemplazante de la senadora Allende? ¿No se vio tan ordenado el PS entre comunicados que iban, venían, que se nombraba Tomás de Rementería, luego que él bajaba su candidatura? Incluso se habló, trascendió que Isabel Allende podía renunciar a su militancia en medio de esta toma de decisión. No conozco eso yo. ¿Descarta eso? No lo conozco, no lo puedo descartar ni confirmar. No conozco eso, lo leí como trascendido. Pero eso confirma lo que nosotros nosotros no ocultamos, que somos un partido diverso. Somos un partido incluso con algo de controversia interna. En ciertos momentos hay desorden en las opiniones que hay en el partido. Es un tema que nosotros no escondemos. ¿Hubo desorden en este caso? No tenemos por qué nosotros ocultar, ¿no?, lo que es evidente. Somos un partido pluralista. Hay multiplicidad de opiniones en el seno de nuestro partido y en relación a ese tema, claro, también hubo distintas opiniones. Se hablaba de que el ahora senador de Rementería estaba complicado porque tendría que competir con Carlos Cariola, que es su pareja, eventualmente si es que él quisiera seguir quedar con este cupo, el Partido Socialista. ¿Eso es así? ¿Está conversado? ¿Él va a ir por la reelección, por ese cupo senatorial? Mire, yo en esa dimensión de los temas no me ¿Pero ustedes quieren que Tomás de Rementería sea senador el próximo periodo en esa zona, en Valparaíso? O sea, yo entiendo que la persona que asumió esta responsabilidad también tiene la obligación de ser candidato a senador en el próximo periodo. Se cumpla o no se cumpla, eso bueno, lo sabremos de aquí a julio que se inscriben las listas de candidatos. Pero en los temas de tipo familiar, obviamente que yo no tengo opinión. ¿No fue un error pedirle a la ex senadora Allende que ella designara a su sucesor? Por ejemplo, porque después se hablaba que eso no había pasado por la comisión política, que faltaban ahí también las aprobaciones. Mire, sobre eso no voy a opinar. Me reservo mi opinión. ¿Pero se hace usualmente? ¿Así se define en el Partido Socialista los reemplazos? Se hizo como se hizo ayer. La comisión política decide los reemplazos.
Así se hizo. Como se hizo en el caso cuando falleció Juan Bustos y lo reemplazó Marcelo Chilin. Y hay otro caso que ahora no me acuerdo, pero siempre se ha hecho como se hizo anoche. La comisión política es la que resuelve. Pasemos a la otra vereda. ¿Cómo lee usted las declaraciones de Elin Matei? Algo usted me lo adelantaba acá por el tema de la dictadura, por la... decía ella que es inevitable que hubiese muerto en los años 73 y 74. ¿Cree que está presionada por esta nueva derecha o usted cree que es lo que ella realmente en su foro interno piensa acerca de esta situación, de este proceso en nuestro país? Mire, yo creo primero que es una aberración lo que dijo. Yo entendía, ¿no?, que en el año entre los años de la concertación, no sé en qué momento preciso, se hizo un consenso en Chile, un consenso de ideas, algo que estaba en el aire, no escrito en ningún papel, pero que era parte de lo que todos pensábamos, que no hay nada que justifique la violación de los derechos humanos, que cada persona tiene una vida sagrada, que no se puede atentar contra esa vida y que nadie puede utilizar la violencia contra las personas. Tanto es así que eso se reflejó en que se legisló en el Congreso Nacional y se terminó la pena de muerte. Quedó solo para casos de guerra, ¿no? O sea, es un consenso que se expresó incluso desde el punto de vista práctico en nuestra legislación, ¿no?, de que la vida del ser humano y su dignidad eran valores esenciales de la convivencia. Y ahora resulta de que volvimos 50 años atrás. Volvimos a la época de los secuestros, ¿no?, cuando un titular de un periódico señaló que que murieron como ratas, dijeron. Un titular siniestro en letras rojas, ¿no?, cuando habían comandantes en jefe que se producían asesinatos en la calle, o cuando fue el caso de los degollados, y decían que eran vendetas de los propios comunistas entre ellos. O sea, volvimos a la época del horror. ¿Y usted cree que esto se debe a que está presionada por el electorado de la nueva derecha, el Partido Republicano, el Nacional Libertario, o cree que quizás ella en verdad piensa lo que dijo de esa forma? Porque algunos dicen puede ser una estrategia y otros creen que efectivamente es lo que piensa la candidata Matei. Mire, yo creo que algunos votos no valen hacer esas afirmaciones. Uno tiene que saber. Por muy difícil que sea una elección, siempre hay un límite. Y eso es lo que está fallando ahora en Chile. Tiene que haber valores, ética. Tiene que haber un sentido de país y una mirada al ser humano que es común a todo y cada uno de los ciudadanos de la patria. Un límite del cual uno no puede pasar. Y lamentablemente la exalcaldesa aquí falló completamente. ¿Y qué le parecieron las palabras? Porque rectificó después. ¿Le parecieron que aclaraba un poco su situación? Sí. Palabras de buena crianza. ¿Cómo ve las primarias en el otro sector? ¿Las ve forzadas o no? Porque se está hablando de que, bueno, que habría renunciado Francisco Chaguán a Renovación Nacional para presentarse para esta primaria. Se habla de Luciano Cruzcoque, el senador también, incorporar finalmente a Rodolfo Carter. ¿Son forzadas, ve forzada esa primaria en la vereda del frente? Mire, yo ayer fui a Valparaíso porque los senadores y diputados y diputadas proclamaron a nuestra candidata, pero eso no salió en ninguna parte. Hubo una proclamación de todos nuestros parlamentarios a Paulina Bodanovich. ¿En el Congreso? Sí. ¿Salió acá? Salió, muchas gracias. Perfecto. Hubo una nota que lo mostraba. Le pasamos una banda presidencial y todo. Exacto. Sí, todo bien. Entonces, me encontré yo con el senador Chaguán porque no lo veía desde marzo del 2014, en que yo dejé de ser senador. Y fue muy caluroso en sus saludos y se lo agradezco, ¿no?, después de tantos años. Pero yo creo que se equivocó en lo que hizo. Porque yo creo que la ley antidísculo no le permite ser candidato. O sea, lo que está haciendo es un esfuerzo estéril. Porque su candidatura va a ser anulada por el servicio electoral. Pero tendría que haberse retirado del Partido Renovación Nacional en la primera quincena del mes de noviembre, o sea, un año antes. Y me da también un mal gusto, ¿no?, que es una improvisación para resolver problemas que son estructurales de la política. Si ellos no encontraron un adversario con el cual hacer una buena primaria, no tienen por qué inventar una primaria trucha.
O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Usted cree en la misma situación si al oficialismo le hubiese pasado una situación similar? Que hubiese un candidato o candidato que se esté marcando, ¿hubiesen propiciado igual esta primaria para no perder la visibilidad muchas veces, para escuchar propuestas también? Se dice que efectivamente sin primaria se perdería esa opción. Si hay un candidato que no tiene competencia, lógico, hay que proclamarlo. Así ocurrió el año 2005 con Bachelet, cuando la ex senadora Soledad Alvear se retiró. Es mejor actuar de acuerdo con los hechos como son, ¿no? Entenderlos en su dimensión y no querer que la realidad sea lo que uno quiere que sea, porque se cometen errores graves de esa manera, se hace una ficción y tiene puro costo. Oye, ¿usted esperaría, se vio hoy día hablado Mirosevic bajando su candidatura, bueno, tiene un problema con las firmas también que no iba a llegar esa candidatura, termina decidiéndose por Carolina Toá? Él dijo que ella es la candidata que mejor representa las ideas progresistas en ese sentido. ¿Ustedes esperan, por ejemplo, que partidos como el Partido Radical, incluso la Democracia Cristiana, que también tiene sus propios debates internos, puedan sumarse a unir fuerzas con la candidatura de Paulina Bodanovich? Mire, nosotros tenemos un gran respeto por él, por Vlado Mirosevic. Ahora bien, es una decisión que respetamos, porque él es una persona que tiene muchos años por delante todavía. Entonces, más vale intentar ganar la senaturía a la que él aspira que ir a una primaria en que no tenía ninguna posibilidad. Pero para eso no tiene para qué descalificar a nuestra candidata, ¿no? Es como lo que le decía hace un rato. Es mejor decir las cosas como son. Y, mire, yo no tengo posibilidad de tener el resultado que esperaba, tengo la aspiración de ser senador, me retiro. Es mucho más transparente. Es lo que la opinión pública critica de la política. Precisamente la falta de este coraje para decir las cosas como son. Pero igual nosotros lo respetamos a él. Él seguirá siendo una figura de la política nacional por varias décadas más, porque es bastante joven. Así que no se preocupe por nosotros. ¿Y espera que lo apoye, que la DC, quizás el Partido Radical, que ha dicho públicamente su presidente, están viendo a qué opciones poder apoyar? Incluso le decía, lo de la Democracia Cristiana, hay voces internas que dicen quizás deberíamos bajar esta candidatura y unirnos a otra. No, si nos apoyaran, naturalmente que nosotros estaríamos felices, ¿no? ¿Por qué vamos a ponernos, por qué tendríamos que poner mala cara a un apoyo que sería muy generoso y que sería muy significativo? Pero no estamos haciendo ningún tipo de presión, no estamos haciendo ninguna gestión indebida, sino que nosotros valoramos a esos partidos con los cuales hemos colaborado durante tantos años. Los socialistas tenemos un gran respeto por el Partido Radical, por lo que él ha significado en la historia de Chile. Valoramos su aporte a nuestro propio gobierno, pero fueron parte del gobierno de Salvador Allende. Colaboramos con ellos en la lucha por la recuperación de la democracia y la libertad. Después hicimos juntos el proceso de la transición. Con la Democracia Cristiana tuvimos un tiempo de enemistad, pero después nos abonamos. Fue ardua la lucha contra la dictadura en conjunto con la DC, y nuestros dos partidos fueron artífices de la transición democrática, así que perfectamente podemos estar juntos. Y si ellos deciden apoyar a Paulina Bodanovich, para nosotros no sería más que motivo de orgullo. Oye, que las primarias, la elección parlamentaria, la van a enfrentar finalmente en dos listas separadas, va a haber acuerdo. ¿Qué tanto pasar por primaria y quizás esto de meterse un poco al barro en la discusión, muchas veces, aunque sea en base a propuestas, va a dejar bien los ánimos ahí para poder hacer una sola lista, o cree que hay que sincerar las opciones que hay e ir en dos? Mire, le voy a sincerar la realidad. Yo no veo que haya tantos candidatos como para tener dos listas. Se habla mucho de que no hay cupo, que faltan cupos. Claro, si faltan cupos es porque hay varias decenas de candidatos y candidatas, que en una región donde se eligen 2 hay 6 u 8 casos, en una región donde se eligen 5 hay 10, 15 precandidaturas, ¿no? Y se hace imposible juntarnos todos en una sola lista. Esa no es la realidad que hay. Estamos en un momento delicado, yo lo he afirmado, esta no es la primera vez que lo señalo. No se han generado figuras en el volumen, en la cantidad que se necesita para la gobernabilidad democrática del país.
porque son figuras políticas que tienen que estar distribuidas a lo largo de todo Chile, ¿no? El Estado democrático necesita varias decenas de personas conocidas, de figuras, de opiniones autorizadas. Y no sé por qué motivo no se lograron generar y crear la cantidad necesaria de esos liderazgos. Hay falta de elenco, dice usted. Entonces, yo no creo que el problema sea que nos falten cupos. Y si hay un realismo político de que unido nos va mejor que dividido, deberíamos tener una lista común. Sí, independiente de las primarias presidenciales. Independiente de las primarias presidenciales. El debate que se produzca ahí. Sí. Incluso aceptando que en el debate presidencial van a haber por momentos asperezas. Nosotros no las hemos buscado, pero sí, ya existen. Pero más allá de eso, después, si las fuerzas autoritarias tienen más de 4/7 del Congreso Nacional, será una situación bien delicada, porque ellos van a tratar de cambiar cosas que son valiosas para el país, como entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la pena de muerte. Entonces, es mejor que estemos unidos. Oiga, ayer en entrevista con CNN Chile, Fidel Espinosa hablaba acerca de la posibilidad, le preguntaban por Janet Jara, en el caso de que ante esta dispersión de votos, la ex ministra de Trabajo, candidata del Partido Comunista, ganara eventualmente una primaria presidencial del sector. Pero él también afirmaba que era muy difícil que una comunista fuera presidenta de nuestro país, que él veía que era poco competitiva esa candidatura en una segunda vuelta, por ejemplo, en comparación a lo que podría ser una candidatura del socialismo democrático. ¿Usted comparte ese análisis? Mire, yo pienso que Janet Jara es una buena candidata, que a veces se refugian los comentarios de prensa, los articulistas, los opinólogos, ¿no? Reflotan la imagen del comunismo porque no se quieren hacer cargo de una cosa que es bien obvia, que Janet Jara es una buena candidata. Interlocutó con el adversario, con la derecha, con el corazón de la derecha económica más dura, para avanzar en el tema de las pensiones, y junto con el ministro Marcel le hicieron una gran contribución al país. Entonces ahora rayarle la pintura sistemáticamente con el hecho que sea comunista no me parece que sea leal del punto de vista del debate democrático. Dejemos que las personas se pronuncien. Y una vez que sepamos los resultados, atengámonos a respetar lo que sea la voluntad popular. Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, muchísimas gracias por conversar esta noche con CNN Chile. Que esté muy bien. Buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Y nosotros continuamos para contarles que una semana compleja tuvo la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Su última intervención, aludiendo al golpe militar y los muertos en los primeros años de dictadura, obligaron a su sector a pronunciarse. Todo en medio de una posible primaria presidencial en su coalición, donde se podría enfrentar con Rodolfo Carter, Francisco Chaguán y Luciano Cruzcoque. Los detalles en el informe de Macarena Román. Primero fueron sus palabras sobre las cámaras del Estadio Nacional. Ni una sola cámara, ni una. El Estadio Nacional cuenta con un número importante de cámaras que están operativas, que tienen su registro central. Después su publicación en redes sociales sobre un acuerdo público-privado. He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco, con el objeto de revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile. Este acuerdo es el acuerdo público-privado más importante en décadas de nuestro país. No se entiende, la verdad, que se haga una declaración de ese tipo. Y por último, su intervención por el golpe de Estado. Que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba. Y bueno... O sea, tú apoyaste el golpe, pero no la dictadura. No, yo lo que quiero señalar es que probablemente a principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Una semana para el olvido tuvo la banderada presidencial de Chile Vamos. Los errores han traído consecuencias. En la UDI, por ejemplo, por más que no querían hablar del tema, tuvieron que enfrentarlo. Creemos que había un contexto que hacía inevitable un pronunciamiento militar y al mismo tiempo nosotros condenamos todo tipo de violación a los derechos humanos. Son las frases
que hemos dicho desde la UDI desde hace muchos años y la repetimos. Bueno, fue precisamente lo que ayer dijimos. Fue en 2013 cuando Matei en CNN Íntimo también hablaba sobre su postura ante el golpe. Si no hubiera sido que el entonces presidente Allende había demostrado admiración hacia la Unión Soviética, hacia Cuba, probablemente nunca hubiéramos tenido golpes militares. En la UDI no solo tuvieron que responder ante las declaraciones de su abanderada, también qué pasa con las primarias presidenciales. Los plazos se acortan y hoy día vamos a tener que empezar a discutir acerca de la posibilidad de tener primarias sin Johannes Kaiser y sin José Antonio Kast, quienes de manera incomprensible han rechazado esta oportunidad única que tenemos hoy día como sector. Los partidos estamos conversando acerca de si vamos a tener esta primaria, estamos conversando acerca de quiénes podrían participar, viendo si hay interesados. Uno de los interesados sería el senador Francisco Chaguán, quien habría renunciado a RN para presentarse como independiente, aunque podría tener problemas por la ley antidíscolos. Las primarias tienen que ser capaces de movilizar y de convocar a distintos ciudadanos, y por eso se requiere de candidaturas que sean competitivas y motiven a los ciudadanos, no solamente en el debate público, sino que en sus intereses, ¿no? Y si bien la directiva de RN no tuvo disposición a hablar, sí lo hicieron algunos parlamentarios. Eso mientras Evópolis se abre a la posibilidad de primarias. RN ha ratificado a la candidata Matei, eso se ha hecho y se ha vuelto a hacer. Yo he conversado con el presidente del partido y ella es nuestra candidata, en el sentido de que se haga una primaria amplia. Por supuesto que nos hubiese gustado tener a toda la oposición, pero si no se puede toda la oposición, la verdad es que hacerlo con uno o dos contrincantes muy cercanos por lo demás a la idea o que han participado dentro de los mismos partidos que han ratificado a Evelyn Matei, yo creo que no va al caso. Desde Evópolis nos hemos manifestado a favor de una primaria. En ese contexto es que hoy día estamos en una conversación abierta dentro de Chile Vamos para ver cómo le damos viabilidad a esas primarias dentro de nuestro sector. Temas por resolver al interior de Chile Vamos, que observan cómo el oficialismo se ha puesto de acuerdo con unas primarias y que podrían hacer lo mismo quizás en la llamada extrema o nueva derecha. Son 77 los votos que necesita la acusación constitucional que será ingresada la próxima semana por bancadas de la oposición si no renuncia el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Según los parlamentarios, si la democracia cristiana apoya el libelo, podría prosperar a diferencia de otros que no lo hicieron. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Quiero decir que yo estoy trabajando activamente en todas y cada una de las tareas que nos son propias. Vamos a continuar. Reaparición del delegado presidencial de la región metropolitana tras la tragedia del pasado jueves en el Estadio Monumental, donde fallecieron 2 jóvenes y que por estos días es la figura más criticada del gobierno por los incidentes en las inmediaciones del recinto. La oposición le dejó un claro mensaje: si no renuncia a su cargo, ingresará la próxima semana una acusación constitucional para destituirlo. Y al gobierno que reflexione en estos días de Semana Santa. Acá no hay justificación para mantener en su cargo a quien actuó negligentemente. La acusación constitucional sigue en pie, ya se está trabajando y va a ser presentada la próxima semana, a no ser que renuncie anticipadamente el delegado. Un error como delegado presidencial. Es una persona que nunca debió haber llegado a ese cargo. Yo creo que es una persona que representa todo lo negativo que dejó el año 2019, que el país quiere olvidar y salir adelante. Es una persona que evidentemente no tiene idea de cómo hacer bien su trabajo. El libelo acusatorio argumentará que la autoridad metropolitana tiene responsabilidad política por actuar negligentemente y no resguardar la vida e integridad de las personas cuya principal responsabilidad la asiste en su calidad de delegado presidencial. Por supuesto hay que esperar que esta se formule con el propósito de conocer el detalle de su redacción. No obstante, nos parece que es una acusación constitucional completamente infundada, la verdad injusta, y hacemos un llamado al Parlamento a trabajar colaborativamente.
La oposición acusa además que la autoridad no presentó un plan de seguridad para prevenir los hechos ocurridos y que autorizó el partido solo 4 horas antes. Pero Durán asegura que dicho duelo entre Colo-Colo y Fortaleza cumplió con los protocolos. Los que impulsan esta nueva acusación constitucional en contra de una autoridad del gobierno del presidente Boric, ¿lo hacen para evadir su responsabilidad y el trato que tienen con estos grupos o es que realmente creen que sacando al delegado de la región metropolitana la seguridad en los estadios va a estar mejor? La derecha durante todo este periodo no ha estado acostumbrando a presentar acusaciones constitucionales tras acusación constitucional. Si no me equivoco, llevamos más de 6 rechazadas en este periodo, que no han visto la luz. Si bien ya son varios los fracasos de acusaciones de la oposición contra autoridades del gobierno, este nuevo libelo cuenta con el apoyo de todas las bancadas de la oposición y podría prosperar si se suman los votos de la Democracia Cristiana. La bancada de C cuenta con 4 diputados militantes más 3 diputadas independientes que podrían ser claves en la votación. A mí me parece que debiera dar un paso al costado. Está arriesgando hoy día una situación de acusación constitucional que lo que yo capto al interior del Parlamento es que está ganando mucha adhesión. Es un hecho que amerita un estudio no solo intenso, reflexivo, sino que también estaría en las condiciones para una acusación constitucional. Todos los sectores de la oposición emplazaron al presidente Gabriel Boric a remover de su cargo al delegado, quien durante esta semana se excusó de asistir a las comisiones del Congreso, donde estaban convocadas otras autoridades del deporte y también de crimen organizado para profundizar en cómo poder tener mayor seguridad en los estadios. Los resultados de las medidas administrativas y la decisión del fiscal respecto de los policías investigados. Y en segundo lugar, otra de las cosas que a mí me ha sorprendido bastante es el desconocimiento del proceso de decisión. Y lo que a mí me parece que el ejercicio de la atribución constitucional de los parlamentarios, por cierto, es legítima, pero el estándar de acusación constitucional en el caso de los delegados tiene un estándar que uno tiene que tratar de satisfacer. La acusación será ingresada entre lunes y martes de la próxima semana. Mientras tanto, el proyecto de ley de seguridad en los estadios aún no es tramitado y se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación del Senado, que preside el senador Rodrigo Galilea de Renovación Nacional. Chile ya tuvo su primer acercamiento con Estados Unidos para negociar el arancel del 10% impuesto por el gobierno de Trump. Reunión en el marco del Tratado de Libre Comercio, donde analizaron temas económicos que preocupan al país norteamericano, como la reforma de pensiones. Natalia Muñoz tiene los detalles. Seguridad económica fue uno de los ejes que se abordaron en el primer encuentro entre Chile y Estados Unidos, reunión en el marco del Tratado de Libre Comercio que, según el gobierno de Donald Trump, nuestro país no lo estaría respetando del todo. Nosotros tenemos todavía trabajo que hacer a nivel interno en algunos aspectos que son conocidos como propiedad intelectual y entre otros. Eso ya Chile viene trabajándolo hace mucho. El representante de Comercio de Estados Unidos ya lo había advertido 24 horas antes del Día de la Liberación. En un informe de 400 páginas dedicó un capítulo completo a Chile. La principal advertencia, la reforma previsional, que según el informe de Washington pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio. Aprobó la licitación del 10% de todos los afiliados y por lo tanto cada AFP podría llegar a ver disminuido el 10% de sus afiliados. Las compañías de AFP con propiedad americana podrían verse perjudicadas. Estas empresas cuestionan aspectos de la reforma de pensiones, pero lo cierto es que no hay nada en esta reforma que viole lo acordado en el TLC. Hay que tener cuidado con darle demasiada importancia a estos reclamos. Defender el TLC no puede significar sumarse a argumentos oportunistas de grupos empresariales. Ya lo habían alertado las aseguradoras de Estados Unidos antes de la aprobación de la reforma. Enviaron una carta al presidente Boric afirmando que la iniciativa de pensiones es una expropiación de las inversiones norteamericanas en Chile. Es el Tratado de Libre Comercio el que permite solucionar estas controversias, ya que la reforma de pensiones no es la única preocupación del gobierno de Trump. Recordemos que varios sectores productivos norteamericanos han expresado inquietudes
desde hace ya más de 10 años sobre la eficacia chilena para resolver los problemas de patentes relacionados con solicitudes de comercialización de productos farmacéuticos y además la necesidad de una protección adecuada del uso comercial desleal de los datos de las investigaciones de los remedios. Que en medio de la presión de países mucho más grandes que nosotros hayamos tenido esta reunión de consultas y que ha fijado una suerte de mapa de ruta de nuevas reuniones donde espero que se aborde el respeto al TLC bilateral, Acuerdo de Libre Comercio Bilateral. Economía digital fue otro de los temas que abordó la reunión exploratoria de la Comitiva Nacional en la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Y otro punto que ha sido la piedra de tope de la inversión. Estados Unidos ve en Chile un país, la verdad, estable en nuestra región, con reglas claras, y hay un reconocimiento, digamos, al esfuerzo que hemos hecho por presentar un proyecto de ley de los permisos. La llamada permisología ya ha retrasado proyectos o incluso algunas compañías han preferido invertir en otros países donde los permisos son más expeditos. Estados Unidos es un gigante para nuestro país, donde el intercambio comercial ha crecido 6,3% en promedio anual, exportando en su mayoría cátodos de cobre, salmones chilenos y fruta fresca, principalmente uvas. En primer lugar, tenemos muchos aliados comerciales que han hecho negocios con Chile durante muchas décadas. Y en segundo lugar, tenemos un track record de comportamiento ejemplar, con excepción de estas tres cosas que yo mencioné. Chile ha sido un socio muy bueno para Estados Unidos, nuestro comercio con Estados Unidos es favorable para Estados Unidos. Ya están calendarizadas 2 reuniones más antes de que termine este primer semestre, donde si bien es un precedente que Estados Unidos haya recibido a Chile, todavía quedan pasos para volver al 0% de aranceles dentro del TLC. Y llegó el momento de revisar las noticias internacionales. Acá en CNN Prime está con nosotros Isel Guerra, que nos va a contar las principales noticias del mundo. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas noches. También a quienes nos acompañan a esta hora. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Estados Unidos. Sí. Lamentablemente, un nuevo tiroteo masivo que enluta a este país. En esta oportunidad, con este hecho que ocurrió en horas de esta tarde en la Universidad Estatal de Florida, donde lamentablemente un joven de 20 años aparentemente abre fuego en este centro educativo y termina con la vida de al menos 2 personas. Otras 5 han resultado heridas. El presunto autor de este ataque también ha sido hospitalizado, producto de lo que se entiende fueron disparos que percutó la policía en medio del operativo. Y claro, con estas imágenes que estamos viendo a nuestras espaldas, grabadas precisamente por algunos de estos estudiantes al momento de evacuar este recinto educativo durante este día. Sí, bueno, se van imágenes, unas noticias que son reiterativas en Estados Unidos, momentos de terror efectivamente. Acá hablamos de 2 personas fallecidas, no hay que decir solamente, pero efectivamente podría haber sido peor. Exacto. ¿Se reacciona cada vez más rápido también por parte de los policías en este tipo de hechos? Sí, sin duda. Aquí de la información que se ha conocido en las horas siguientes es que aparentemente las 2 víctimas fatales no serían estudiantes de la Universidad Estatal de Florida. Y claro, hay otros detalles que hemos conocido, por ejemplo, respecto del presunto autor de este ataque. Les mencionaba, ¿no? Al menos 20 años, ha sido identificado como Phoenix Igner, que aparentemente plantea que la policía, él tuvo acceso a las armas porque su madre es y trabaja en el sheriff, ¿no? De este condado en Florida. Aparentemente ese habría sido el nexo, el vínculo que habría permitido a este joven acceder. Sí. Exactamente. Y aquí otros antecedentes que hemos conocido en las horas siguientes de parte de algunos de los estudiantes plantean que aparentemente él no estaba buscando objetivos al momento de disparar, sino que habría disparado básicamente a diestra y siniestra en medio de este tiroteo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada la policía respecto de la identidad del presunto autor de este ataque. El tirador es Phoenix Igner, de 20 años, hijo de un agente del sheriff del condado de León. Nuestra agente, el agente Igner, lleva más de 18 años en la oficina del sheriff del condado de León. Ha realizado una labor extraordinaria. Su servicio a esta comunidad ha sido excepcional. Desafortunadamente, su hijo tuvo acceso a una de sus armas, una de las que se encontraron en el lugar de los hechos. Continuaremos la investigación para determinar cómo se usó esa arma y a qué otras armas pudo haber tenido acceso.
Bueno, con esto sin duda, Ivo, se va a reabrir el debate respecto del acceso a las armas en Estados Unidos. Lamentablemente, este ya es el tiroteo número 6 en lo que va de este año en Florida y teniendo en cuenta también, lamentablemente, las cifras que ha enfrentado el país norteamericano en otras oportunidades respecto a actos como este. Sí, un debate que igual bajo este gobierno no creo que tenga mucho avance de manera positiva, quizá poner más restricciones o algo así. De hecho, se ha promovido el poder acceder a armas, así que es un tema complicado, difícil en Estados Unidos. Sobre todo teniendo en cuenta lo poderoso que es el lobby también respecto a los armamentos en Estados Unidos. A la par que hemos visto estas imágenes de los estudiantes evacuando este centro educativo en Florida, también han comenzado a circular imágenes, fotografías de cómo estaban los salones de clase al momento de evacuar precisamente estos lugares, con sillas, con mesas, intentando cerrar los accesos, porque es parte, ¿no?, de los mecanismos que han adoptado, ya podríamos decir incluso inherentemente los estudiantes en Estados Unidos, teniendo en cuenta la gran cantidad de tiroteos que ocurren en este país. Imagino planes de contingencia, de estar acostumbrado, debe ser parte de cuando uno entra a la universidad, te enseñan efectivamente a lo que no debería pasar. Al menos acá en nuestro país no pasa eso, pero ya están acostumbrados efectivamente y tienen que tener planes para reaccionar de manera rápida. Claro, lamentablemente es la triste realidad que atraviesa Estados Unidos. Varias reacciones que hemos visto durante esta jornada. El presidente Donald Trump, por cierto, en medio de la visita de más bien la primera ministra de Italia, ¿no?, Giorgia Meloni, calificaba aquí que esto era una vergüenza, una cosa horrible. También Ron DeSantis, el gobernador de Florida, señalaba: nuestras oraciones están con nuestra familia y las fuerzas del orden estatales están respondiendo activamente. Allí también la reacción de las autoridades locales ante este hecho, en el que se han conocido algunos antecedentes conforme ha avanzado la tarde, ahora ya con la identidad de este joven de 20 años entonces, que está hospitalizado actualmente, y aquí con las autoridades que han asegurado que va a tener que responder ante la ley debido a lo que ocurría durante esta tarde. Nos vamos a quedar en Estados Unidos para hablar de una polémica que se ha instalado en este país, una tensión cada vez más evidente, con advertencias, con amenazas incluso, Ivo, respecto del funcionamiento de algunas universidades, particularmente la más antigua de Estados Unidos. Estamos hablando de Harvard. Y aquí con Donald Trump, con la administración en rigor, que ha lanzado varias exigencias respecto al funcionamiento de esta casa de estudios, una que ha cerrado la puerta a esas premisas y que ahora arriesga incluso la posibilidad de que no pueda recibir a estudiantes extranjeros. Todos los detalles respecto de esta situación que ha estado atravesando Estados Unidos se lo vamos a revisar en el siguiente informe de Antonia Galilea. Era el primer semestre del 2024 cuando una ola de protestas estudiantiles sacudió a Estados Unidos. Cientos de estudiantes tomaron los campus para manifestarse en contra de la guerra en Gaza. Entre esas universidades estaba Harvard, que hoy se encuentra en la mira del gobierno. Harvard debería disculparse por el flagrante antisemitismo que tuvo lugar en su campus universitario contra estudiantes judíos estadounidenses. La universidad no impuso medidas disciplinarias formales a ningún estudiante por estas violaciones de conducta antisemita, incluyendo la ocupación de un edificio del campus y la interrupción de clases con megáfonos. La universidad más antigua de Estados Unidos se convirtió en la primera casa de estudios en rechazar las exigencias políticas de Trump, que apuntan desde eliminar programas de diversidad hasta reformar las contrataciones de académicos. Mientras, el centro educativo señaló que las propuestas violaban sus derechos constitucionales. Ante eso, la Casa Blanca congeló $2.200 millones en fondos federales. Todos esperaban a ver cuáles serían las primeras universidades en plantar cara a la administración de Trump, y me alegra muchísimo que sea Harvard, una de las instituciones más antiguas del país, sin duda una de las más dotadas, con muchísimas conexiones políticas. Esto podría ser un punto de inflexión para salvar el sector. En una nueva advertencia, el gobierno amenazó con quitarle a la universidad su capacidad para admitir estudiantes internacionales si no entrega los registros sobre lo que en la Casa Blanca llaman actividades ilegales y violentas. Creo que existe una enorme preocupación de que la universidad termine cediendo ante las exigencias de Trump.
Existe la disposición a negociar demandas más razonables, pero ninguna de estas demandas es razonable. Me encantaría ver que la universidad realmente se pusiera de pie y continuara rechazando estas solicitudes absurdas de la administración. Todos los estudiantes aquí presentes estamos increíblemente orgullosos de que Harvard defienda la integridad académica y la libertad de expresión. Y solo esperamos que Harvard siga resistiendo cualquier presión de la administración Trump. Esto se enmarca en la cancelación de más de 500 visas a estudiantes, profesores e investigadores en más de 80 universidades y colegios estadounidenses. Algunos son casos de alto perfil que involucran presunto apoyo a organizaciones terroristas. Algunas universidades han expresado su apoyo a la postura de Harvard, mientras que otras se han mostrado más cautelosas, ya que la administración de Trump afirmó que las instituciones que no acaten estas nuevas políticas podrían sufrir la congelación de fondos federales. Vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia en Estados Unidos, pero vamos a seguir en esta revisión internacional con esta información que daba la vuelta al mundo durante esta jornada de Ivo. Aquí donde científicos de la Universidad de Cambridge han encontrado evidencia de posible vida en un exoplaneta que está aproximadamente unos 124 años luz de nosotros, pero que de todas formas podría ser trascendental esta información. Pero ojo, mira, te voy a mencionar algunos aspectos respecto a este hallazgo donde un equipo de científicos ha estudiado la atmósfera de un exoplaneta que es conocido como K2-18b, y el hallazgo particularmente se trata de moléculas que en la Tierra son producidas por el fitoplancton, por ejemplo, o por bacterias. Y lo que se entiende detrás de eso es que a raíz de eso podría existir vida en este exoplaneta. Sí, que tiene agua líquida también, cierto porcentaje. Claro. De océanos, podríamos transmitirlo. Este es más grande que el planeta Tierra. Esto se habla de un super tierra, una super tierra, algo mucho más grande que el planeta como lo conocemos nosotros, pero que tendría ciertos hay elementos que podrían hacer que existiera vida extraterrestre. Claro, aquí estamos hablando, bueno, tú apuntas respecto al tamaño, 2,5 veces el tamaño de nuestro planeta, pero detrás de esta información hay algunos peros y algunos si que han destacado algunos científicos. Por ejemplo, aquí esto al menos todavía no cumple con el estándar de descubrimiento que tienen planteado los científicos. Tiene un porcentaje específico. Exactamente, 99,9999%. Y aquí los científicos, en este caso particular, están bastante cerca, pero no lo suficiente como para dar esa certeza, 99,7%. Esta diferencia bastante pequeña hace que esto no sea considerado un descubrimiento. ¿Cuál es el segundo punto? Es que claro, en nuestro planeta Tierra estas moléculas de gas están asociadas a estos dos elementos con vida, ¿no? El fitoplancton y las bacterias, pero eso no quiere decir necesariamente que en este exoplaneta se dé de la misma manera. Ese es otro paño frío que ponen otros científicos respecto de este hallazgo, y es por eso que aquí se ha planteado, y del mismo estudio de la Universidad de Cambridge lo señalan, se requieren más datos, dicen que quizás en un año o dos podrían dar con esos antecedentes y así confirmar o no si efectivamente existe vida en este exoplaneta que está a 124 años luz de nuestro planeta. Cerca no queda, como no, claramente. Ir, como para visitarlo o algo así, pero bueno, al menos 2 años no es tanto para un descubrimiento de esta envergadura, así que esperemos, porque a mí me gusta esto de que existe vida en otros planetas, de saber, de conocer si es que existe o no. Efectivamente, yo no creo que estemos solamente nosotros acá en el universo con vida. Sí, bueno, es una pregunta que de vez en cuando nos hacemos, ¿no? Y ojo con también en estas declaraciones que entregaba uno de los científicos a cargo de este estudio, el investigador principal. Puedo afirmar con realismo que podremos confirmar esta señal en 1 año o 2 años, que es bastante un tiempo prudente, ¿no? Si se lo puede decir. Rápido, respecto de un hallazgo de estas características. Bueno, esta información, por cierto, da la vuelta al mundo durante esta jornada, pero claro, ahí están también esos peros, esos si es que algunos científicos también buscaban destacar, porque el titular puede sonar bastante... No es primera vez que se habla de exactamente, de también. Bueno, habrá que esperar entonces 12-24 meses allí, al menos según el planteamiento que entregan aquí este equipo de científicos de Cambridge. Ya para
para ir cerrando esta revisión internacional, ¿te has cambiado de casa? Me he cambiado de casa. Esto me cambié el año pasado. A mediados del año pasado me cambié de casa. Y es bastante trabajo, Sí, por lo demás. Bueno, aquí esta librería en Michigan consideró lo mismo. Cambiar sus 9.000 libros iba a ser una tarea demasiado difícil y le pidieron ayuda a sus propios usuarios, quienes acuden precisamente a esta librería y crearon esta cadena humana para transportar los 9.100 libros que tenían a un par de cuadras de ahí, y se demoraron menos de 2 horas en poder realizar toda esta labor. Estamos viendo aquí esas las fotografías, los registros, todos los libros de esta librería fueron trasladados en menos de 2 horas con la ayuda de la comunidad, en una tarea evidentemente estresante, como lo es cambiarse, por cierto, de casa, y más hablando de una librería sin cajas, solo libros. De hecho, lo estamos viendo allí en ese afiche. Excelente noticia para terminar, para iniciar este fin de semana largo también del trabajo en comunidad. Y una idea también. ¿Qué? Y una idea también. Sí, una idea buena también. Para que quieres se van Para a cambiar ahorrar de casa. también sirve eso en las mudanzas, que son muy caras acá en Chile. Isel Guerra, muchísimas gracias por este reporte internacional. Nosotros vamos a la pausa en CNN Prime, pero ya volvemos. Agua Turbia lanzó su álbum debut con una foto de los 4 integrantes completamente desnudos, una imagen que revolucionó a la sociedad de la época, y con el tiempo el disco se transformó en un material de culto. A 55 años de esa hazaña, Denise y Carlos Corales decidieron estrenar una última reedición en nuestro país. Sandro Lavarría nos cuenta más detalles en la siguiente nota. El viernes 13 de marzo de 1970, Agua Turbia lanzó su primer disco, el que con el paso del tiempo se ha ubicado como uno de los mejores debuts de la música nacional. Fue un impacto en verdad. Claro, fue un... no sé qué. Y eso que no había en redes, imagínate. Imagínate, no. La banda rompió esquemas con su rock psicodélico, pero también removió a la sociedad chilena predictadura, que era mucho más conservadora que en estos días, con una portada donde aparecían los 4 integrantes completamente desnudos. Los muchachos, por supuesto, nos amaban, todo, pero los mayores no. Los mayores sentían que esa mujer mala que llevó a los niños a la maldad, no tanto, pero así. ¿Lo pensaron así? ¿Pensaron en remover a la sociedad? No pensamos nada. ¿O fue algo más inocente? No, inocente. Estábamos en una reunión con el productor, sabía lo que habíamos hecho, lo había escuchado y estaba fascinado, sabía que esto iba a ser increíble. Y yo vi, mientras se hablaba eso en el escritorio por ahí, un diario donde estaba John Lennon y la Yoko Ono en pelota. Para el disco Two Virgins de ellos, que había salido 1 o 2 años antes, o 1 año antes, no sé. Fue un escándalo también eso. Y yo dije, ay, yo me saco una foto en pelota. Y Carlos había hecho el logo, había reunido a los músicos, me había enganchado a mí. Entonces, había compuesto las canciones. Entonces él dice, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Y qué le van a poner? Un dibujo, una foto. ¡Pah! Y se la pasamos. Mucho rato se quedó así, agachó la cabeza y llamó a su jefe de vendedores y ahí vino todo. El álbum en su conjunto se transformó en un material de culto, y 55 años después, Carlos y Denise decidieron lanzar una reedición hecha en Chile. El impacto nosotros nunca nos imaginamos que iba a durar tanto, o sea, que después de 55 años más íbamos a tenerlo de nuevo en la mano y... Es como un regalo que nosotros queremos dejar a nuestro país. Esta será la última reedición. Y ahí sí firmamos un contrato notarial. Ahora hay que pagar al notario. Es decir, eso, no quiero que se vuelva a hacer ni que nada. Esto será lo último con este disco. Y paralelamente al lanzamiento del vinilo, Agua Turbia está trabajando en nueva música. No tiene nombre ni carátula todavía. Fíjate que pero no va a ser esta carátula. No, esta no. No, me ofrecía sí, pero no. Para lanzar prontamente al sucesor de Fe, Amor y Libertad, que estrenaron en 2017. Esto fue un momento bonito, pero ya pasó. Ya nada tiene inocencia cuando pasa el tiempo. Nada, ahora estamos en un disco
excelente que está haciendo aquí el Sandro. Pero yo a veces compongo una o dos canciones, él tiene que componer todas. El vinilo del álbum debut de Agua Turbia ya está disponible para ser adquirido en todo el país. Si alguien no lo tiene, no lo encuentra en su ciudad, llámeme o ponga en las redes sociales Ubic, porque yo voy a pedir que lo pongan inmediatamente. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Sigan en la compañía de nuestro canal. Jueves 17 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.